de protestas que hubieron el año pasado. Inclusive trató de politizar el reclamo laboral de los trabajadores. Muy buenos días a todos los que nos visualizan a esta hora a través de nuestra señal cuando son las 10:45 horas de Caracas, Venezuela. A esta hora nosotros nos encontramos en el Hospital Vargas de Caracas, en donde se desarrolla la sexta Asamblea Interhospitalaria, esto en el marco del día número 50 de protesta que han emprendido tanto enfermeros como médicos. A esta hora toma la palabra Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de FETRASalud, en torno a las próximas acciones a tomar por el sector. Escuchemos. Nosotros hemos salido a luchar por el derecho a la salud y a la vida y por un salario digno. Entonces queremos aclarar eso por el hecho de que quieren confundir a la opinión pública nacional y por supuesto confundir a los trabajadores. La lucha nuestra va más allá de lo ideológico y eso está más que demostrado. Hemos visto que no solamente somos los trabajadores que de alguna manera no compartimos con el gobierno, también aquí están los compañeros que obedecen a la línea oficialista en lo ideológico. Nosotros estamos unidos en pro de buscarle salida a una situación social donde el gobierno ha sido irresponsable, porque nuestros centros de salud han sido prácticamente destruidos por la mala administración del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Inclusive hay un reconocimiento ya anunciando soluciones y congresos de la verdadera situación y la situación planteada por los trabajadores. Ya vamos por 50 días, fíjense, pasaron prácticamente 47, 45 días para que fuéramos recibidos porque fuimos los trabajadores al ministerio en masa y se han hecho 2 reuniones que a la final, bueno, está por verse de alguna forma lo que puede, las resultas que puedan dar. Hasta este momento le manifestamos a la clase trabajadora del sector salud de que no hay respuestas en materia salarial y no hay respuestas en materia asistencial. Todo son simples promesas que por supuesto nosotros tenemos que esperar la vía de los hechos, porque siempre están prometiendo y a la final nos vienen con pañitos de agua caliente. Eso nosotros, por supuesto, no lo vamos a permitir más y eso lo hemos conversado con nuestra clase trabajadora, de que tenemos que lograr un sistema de salud que le dé respuesta al paciente y al ciudadano que acuda a nuestros hospitales. Es una lucha grande, es una lucha que sabemos que no culmina ahora. Y por otro lado, hemos visto que ya hay anuncios económicos en el país. Una de las cosas que estamos criticando es que dentro de esos anuncios no se menciona nada que tenga que ver con el aumento, en este caso de los trabajadores, un aumento real de salario, un aumento justo. Más bien se habla del aumento de la gasolina, que de paso va a repercutir en la economía de los trabajadores. Se habla de precios internacionales y por supuesto si hablan de precios internacionales en la gasolina tendrían que hablar de precios internacionales, de salarios que conlleven y sean iguales a los salarios que a nivel internacional se le paga a los trabajadores. Pablo, indicabas que no había respuesta a las exigencias que ustedes han venido haciendo tras estos 50 días de protesta, pero el día viernes ustedes se reunieron en el Ministerio de Salud con las mesas de trabajo que fueron acordadas también la semana pasada. ¿Cómo fue el desarrollo de esas reuniones y qué se conversó en esas reuniones? El artículo 91 de la Constitución Nacional y por supuesto el derecho a la salud y a la vida. Son 2 cosas que van juntas, que
necesita que el gobierno o el Estado les preste atención, pero con seriedad. Porque ¿cuántos ministros han habido en el sector salud? Bueno, infinidades, militares, civiles, y ninguno le ha dado soluciones claras al problema que tenemos. Al contrario, en nuestros centros de salud lo que ha reinado es la corrupción. Esa es la reina de nuestros hospitales. Lo que han invertido en salud el gobierno no coincide con lo que tenemos en los hospitales. Hospitales destruidos es lo que tenemos nosotros, y la lucha que tenemos es precisamente por darle un cambio profundo a la manera de llevar la política en salud, y nosotros no vamos a descansar. Pablo. ¿Entonces en las mesas de trabajo o continúan en reuniones en paralelo a las acciones de calle? Nosotros siempre vamos a dialogar, nosotros siempre vamos a conversar. Nosotros lo hemos dicho con mucha claridad, nosotros hemos invitado al diálogo. Los que lo aceptaron prácticamente porque fuimos fue, en este caso, la representación del gobierno. Somos gente de diálogo, somos gente de lucha, y precisamente creemos que se pueden buscar soluciones consensuadas, por supuesto tomando en cuenta a los trabajadores y por supuesto con mucha seriedad. Son muchos los problemas. Ahí vamos a dejar a mi compañera Ana Rosario. Bien, palabra de Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de FETRASalud, quien indica entonces o ofrece un balance de lo que fue esta reunión con el ministro entre viernes y sábado. Vamos a conversar también con Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeros del Distrito Capital, para que nos comente un poco también las próximas acciones a tomar por el sector de la salud. Y quisiéramos, ya Pablo ha sido un balance más o menos de cuál la conclusión de esta reunión. Sin embargo, ustedes presentaron otros puntos a través de un documento. Quisiéramos conocer si el ministro a lo mejor presentó alguna otra voluntad de garantía en los otros puntos más allá del tema salarial. Bueno, Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermería del Distrito Capital. Efectivamente, como fuimos convocados para el día 10 de agosto a las 2 de la tarde, se presentaron los representantes nacionales de todos los gremios y sindicatos que hacemos vida en el sector salud. Inclusive se presentó FENASIL-Trasalud, quien ha asumido ilegítimamente pues la representación, y eso hay que decirlo. Demostró una apertura del actual ministro de Salud, que hacía tiempo un ministro pues no se dignaba a recibir las representantes, los legítimos representantes de los gremios. Por el contrario, la doctora Antonieta Caporales y el señor Luis López lo que nos recibían era con piquete de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional. Sin embargo, en esta reunión, nuestros representantes, a través de un documento, que inclusive estuvo allí la Federación Médica Venezolana en la presencia del doctor Douglas León Natera, se le consignó lo que todo el pueblo venezolano conoce: una situación de desabastecimiento de insumos y medicamentos ya en niveles apocalípticos que está afectando pues la prestación de nuestro servicio, violándose con ello el artículo 83-84 de la Constitución, que establece que el Estado debe garantizar el derecho a la vida y a la salud de nuestros pacientes. También se le presentó pues una propuesta salarial en la cual se le solicitaba que se iniciara la escala de sueldo en 210 salarios mínimos para poder garantizarle a los trabajadores del sector salud un acceso a una canasta básica que hoy todos los venezolanos sabemos que está rondando los 700 millones de bolívares. En los puntos, de acuerdo a la información suministrada por la comisión que asistió, repito, representantes de todos los gremios nacionales y sindicatos, se manifestó que en cuanto a la dotación de insumos, manifestó el ciudadano ministro que ya se estaba dando. La pregunta es, señor ministro, la vida no tiene plazo de espera. No podemos esperar que se dé, eso debe ser inmediato, y es por ello que siempre decimos que se apertura el canal humanitario para que de manera inmediata podamos tener en nuestros hospitales insumos y medicamentos para garantizarle a esos venezolanos que hoy claman por el derecho a la vida. No queremos ver más morir pacientes, no queremos más venezolanos pedir a través de las cámaras de televisión, suplicarle al gobierno que le permita vivir. También se le planteó pues lo importante que es un salario digno, de acuerdo como lo establece el artículo 91 constitucional, y en este punto el ciudadano ministro pues manifestó que no era competente, y es cierto, la Constitución le establece, le ordena al señor presidente de la República en su artículo 91 que para fijar un salario mínimo debe tomar como referencia el costo actual de la cesta básica. En consecuencia, hace 50 días los gremios de la salud y sus sindicatos salimos a la calle para exigir dos cosas. Primero, la dotación de insumos y medicamentos para poder
ejercer nuestras buenas prácticas profesionales, pero también queremos un salario digno. Usted dijo en una declaración, señor Carlos Alvarado, que las enfermeras habíamos sido objeto de 1.642%, pero yo quiero decirle, es verdad, el 13 de julio la vicepresidenta publicó una escala de sueldo donde coloca el P1, que en los que estamos la mayoría de los funcionarios públicos, en 8.411.000. Pero ¿qué son 8.411.000 con esta hiperinflación que hoy está afectando al país? Por ello, nosotros, como miembros de la Alianza Gremial Sindical de la Salud Venezolana, hemos decidido que para el día 16 de agosto, a partir de las 9 de la mañana, nos concentraremos en el Hospital JM Los Ríos e iniciaríamos una caminata hasta el Palacio de Miraflores para solicitarle al presidente una escala de sueldo que se ajuste a la hiperinflación que en este momento estamos viviendo los venezolanos. Queremos decirle, señor presidente Maduro, que vamos a acudir en una caminata pacífica dentro de lo que establece nuestra Constitución para que usted nos atienda, para que usted reciba cuál es la escala de sueldo que los trabajadores del sector salud aspiramos recibir. Y no es otra que nos permita accesar a la cesta básica. Hoy seguimos en una condición de pobreza extrema. Hoy estamos cobrando una quincena de 6 millones de bolívares, pero quiero decirle al país que hoy un cartón de huevos cuesta 6 millones de bolívares. ¿Cómo vamos a ir a trabajar? ¿Cómo vamos a mantener a nuestra familia? Es por ello que invitamos al pueblo venezolano para que nos acompañe en una caminata pacífica y dentro de los textos constitucionales para ir al Palacio de Miraflores a entregarle un documento al señor Nicolás Maduro Moro en su carácter de presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en donde le vamos a plantear las aspiraciones en materia salarial que tenemos y las aspiraciones en cuanto a la parte asistencial, porque no queremos ver morir más pacientes, pero tampoco queremos ver la diáspora del personal salud, porque los hospitales se están quedando sin personal. Y esa es nuestra responsabilidad y es responsabilidad suya, señor Nicolás Maduro, garantizarla. Por eso invito al pueblo venezolano para el día 16 de agosto, a partir de las 9 de la mañana, a concentrarnos en el Hospital JM Los Ríos y de allí caminar de manera conjunta al Palacio de Miraflores a exigir lo que por justicia y por derecho nos corresponde: un salario digno y dotación de insumos para poder atender a nuestros pacientes. Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermería del Distrito Capital. Bien, escuchamos entonces palabras de Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio Enfermero del Distrito Capital, quien entonces anuncia esta movilización el próximo 16 de julio a las 9 de la mañana, que partirá desde el Hospital JM de Los Ríos. Esto entonces para seguir exigiendo lo que son el salario justo, que el ministro ya entonces no ofreció alguna respuesta clara como parte de estas mesas de trabajo instaladas a partir del día del viernes. Vamos a conversar también con el doctor Carlos Prosperi para que nos indique entonces esta movilización que anuncia el sector de la salud, también en torno a estas mesas de trabajo que al final no, hasta el momento no han dado una respuesta clara, por lo menos al ajuste salarial. Bueno, quiero comenzar primero, darle la bienvenida a todos los medios de comunicación a nuestro querido Hospital Vargas de Caracas, uno de los hospitales más antiguos, uno de los hospitales que ha formado, que ha hecho construir lo que es la salud en nuestro país. Entonces, en función de que no hemos tenido una respuesta completamente clara por parte del ministro y por parte del gobierno nacional, nosotros, el sector Salud Unido, decide movilizarse el día jueves hasta el Palacio de Miraflores. Como lo decía mi compañera Ana Rosario Contreras, esta es una movilización pacífica, esto está contemplado Vargas de Caracas, reflejo de todos los hospitales de Venezuela. Se está alimentando el 10% de los pacientes hospitalizados. Y de ese 10% que se está alimentando, a ese 10% solo se le da una arepita, se le da una arepita sola, se le da pasta sola, se le da arroz solo. No están cumpliendo con los requerimientos nutricionales adecuados para que ese paciente mejore sus patologías. Entonces, en función de todo ese desastre que venimos viviendo nosotros en los centros de salud, de esa escasez tan grande y de que está pasando lo peor, porque para nadie es un secreto, que nuestros pacientes se están muriendo y nuestros pacientes se están muriendo por esa falta de insumos y recursos, por no querer abrir ese canal humanitario, por no brindarle a ese paciente de los sectores populares que sabemos que es el que acude a nuestro centro de salud, porque no cuenta con los recursos suficientes para una atención en un centro privado. Entonces no están viendo más allá de eso. Ellos son unos egoístas
egoístas, son unos inhumanos. Aquí hay que dar la cara y enfrentar la realidad que estamos viviendo hoy en día. Nosotros, el sector salud, le estamos haciendo ese llamado a que den la cara y que enfrenten esa realidad. Para nadie es un secreto que ese 10% que se alimenta hoy en día, el otro 90% que no se está alimentando está cocinando en nuestras salas de salud. Eso no es mentira. Se traen su ollita, se traen su comida de la casa, están cocinando alrededor de sus camas y no sabemos qué tipo de alimentación están cocinando. Porque para nadie es un secreto que no es lo mismo, no es igual un paciente con hipertensión arterial que un paciente con diabetes mellitus. Ellos requieren una nutrición adecuada que, acompañado con la farmacología que nosotros suministramos y que está escasa también, entonces para que eso, con esa alimentación adecuada de la mano con la farmacología, él mejore su enfermedad, mejore su patología y pueda ser egresado en las mejores condiciones a su casa. Porque estas son circunstancias de la vida, el paciente no escoge enfermarse. Por circunstancias de la vida el paciente se enferma y acude buscando esa ayuda, buscando que le brinden esa ayuda a esa patología crónica que se agudiza. Entonces, para nadie es un secreto que con la escasez tan grande que vivimos en los centros de salud, con el deterioro tan grande que vemos en la infraestructura, con la falta de material médico quirúrgico tan grande que reina hoy en nuestros hospitales, nosotros decidimos alzar la voz hace 50 días y no nos vamos a callar. El sector salud, más unido que nunca y fuerte, va a salir a la calle a decirle a este gobierno que nuestros pacientes se mueren en nuestro centro de salud y nosotros no estamos dispuestos a ser cómplices de ese desastre. Gobierno, no sea irresponsable de la cara. Nuestros pacientes así lo ameritan en nuestro centro de salud. Y otro punto importante son nuestras reivindicaciones salariales. Para nadie es un secreto que con el sueldo que tenemos hoy en día no podemos comprar un cartón de huevo, no podemos comprar un kilo de queso o un kilo de carne. Que aquellos padres que son cabezas de familias o madres que son cabezas de familia, que tienen que mantener a su esposa, a sus hijos o viceversa, a su esposa, a su esposo y a sus hijos, hoy en día no cuentan con los recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas gracias al sueldo que hoy en día percibimos. En función de ese desastre que estamos viviendo hoy en día, en función de ese trabajador de salud que tiene que trasladarse porque es de lejana procedencia, en función de que tiene que alimentarse, tiene que vestirse y tiene que tener un techo donde vivir y pagarlo. Quizás algunos no tienen casa propia porque hoy en día es difícil adquirir una casa propia. Entonces nosotros decidimos salir a la calle y mantenernos más firmes que nunca, y que lo sepa el ministro de Salud, que en 19 años de gobierno, 20 ministros de salud y ninguno ha resuelto el problema de salud. Ayer lo decía el doctor Julio Castro, aquí hay una patología que es una hepatitis A fulminante que le está quitando la vida a nuestros pacientes en los centros de salud porque no tenemos los suficientes recursos para esa atención. Yo lo decía hace poco, el sector salud tiene un lapicito, nosotros los médicos, acompañados de esa base que son las enfermeras, las obreras, las camareras y todos los trabajadores del sector salud, tenemos un conocimiento que adquirimos en los diferentes tecnológicos, en las diferentes universidades. Nosotros tenemos, con orgullo portamos una bata, portamos un estetoscopio, tenemos un lapicito y un papel donde plasmar nuestros conocimientos adquiridos por las universidades, pero lamentablemente no contamos con los recursos suficientes para brindar esa atención de calidad, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, como lo dice la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana de la Salud, y eso está contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, gobierno, cúmplale al pueblo. Nosotros no vinimos aquí a decirle que le vamos a poner una bomba, que lo vamos a derrocar. No, nosotros queremos es que gobierne, no está en el poder. Entonces, gobierne y cúmplale al pueblo. Nuestros pacientes así lo están pidiendo. Bien, eran palabras entonces del doctor Carlos Prosperi, quien es presidente del SOMIR del Hospital Vargas de Caracas, quien a pesar entonces de las palabras del ministro Carlos Alvarado en estas mesas de trabajo que fueron instaladas el pasado viernes y también en reunión entre viernes y sábado con los representantes del sector de la salud en esta movilización que ellos emprendieron el pasado día jueves hasta la sede del Ministerio de la Salud en la Plaza Caracas. Ellos indican, el ministro de Salud indicaba entonces que esta dotación de insumos ya se está dando en todos los hospitales del país. Sin embargo, el doctor Carlos Prosperi denunciaba entonces que hay una escasez hasta de un 90% de insumos médicos en los hospitales del país.